Mi nombre es Luis Gonzalo Mejía Rojas, soy estudiante de la Universidad de Pamplona de la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Física. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos sin importar las causas que lo originan. Es decir, ellos no estudian la fuerza, sino que actúan sobre el movimiento. La palabra cinemática proviene del griego kineo, que significa movimiento. Uno de los máximos exponentes de la cinemática fueron Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein. Ellos, ellos analizaron que en sí todo está en movimiento, que el universo está en movimiento, el planeta está en movimiento, la naturaleza está en movimiento, todos estamos en movimiento. Pero hemos estado hablando de movimiento. ¿Y qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto de referencia. Algunas características de movimiento que tenemos acá son el marco de referencia, el desplazamiento, la trayectoria, la velocidad y la aceleración. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia es un conjunto de coordenadas que nos indican o nos permiten al observador analizar un desplazamiento. En este caso, aquí en el dibujito, podemos ver que el muñequito es el marco de referencia. Entonces, con respecto al carro que se va moviendo, entonces el carro se va moviendo con respecto al marco de referencia. La velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la magnitud física que expresa la variación de posición en un objeto con respecto al tiempo. En pocas palabras, es la distancia que recorre un móvil por unidad de tiempo. Esta velocidad pues se puede dar en metros sobre segundo o en kilómetros por hora. La aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En este muñequito, pues, podemos ver cómo tenemos que el carro cuando inicia con una velocidad de, digamos, de que 30 metros por segundo, y después de transcurrir un tiempo ya tiene una velocidad de 60 metros sobre segundo, o sea que está experimentando una aceleración. Esta aceleración puede ser tanto positiva como negativa, depende si el móvil acelera o desacelera. El desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento se define como la distancia recorrida de un punto inicial a un punto final. Y la trayectoria es la línea imaginaria que une la posición en que anda el objeto del punto A al punto B. Esta relación entre el desplazamiento y la trayectoria pues son muy parecidas y tienden a confundirse. Entonces, para uno mirar la diferencia entre ellas, entonces decimos que la trayectoria es la longitud de la distancia que hay entre el punto A y el punto B, y es una magnitud escalar. Por ejemplo, podemos decir que 120 metros. Y el desplazamiento es una magnitud vectorial, y por ejemplo podemos decir que 75 metros al sur. El movimiento también se clasifica en rectilíneos y curvilíneos. Los movimientos rectilíneos son cuando un móvil se desplaza en una línea, como su nombre lo dice, rectilíneos. Y en esto tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo acelerado y el movimiento de caída libre. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Este se define como un objeto que describe un movimiento a una velocidad constante en una línea recta. O sea que la velocidad no va a cambiar, va a ser uniforme. El movimiento rectilíneo acelerado es también un movimiento que se describe en una línea recta, pero ya la velocidad va a cambiar, va a tener una aceleración. El movimiento de caída libre es un movimiento acelerado, pero horizontalmente, donde la aceleración que aplica él es la gravedad. La otra clase de movimientos son los movimientos curvilíneos. Estos movimientos curvilíneos es cuando un móvil se desplaza en una línea curva. Y en ellos tenemos el movimiento parabólico y el movimiento circular. El movimiento parabólico ocurre cuando un objeto es lanzado con una velocidad a un cierto ángulo. Este movimiento se divide en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Y el movimiento circular
es el que ocurre cuando un objeto describe una trayectoria en forma de circunferencia y este se mueve en su propio eje, o sea, se mueve en su eje o su centro de masa. Este movimiento también puede ser acelerado o uniforme, dependiendo si acelera o si desacelera. Entonces, pues esto es todo lo que les iba a comentar sobre cinemática. Muchas gracias.